Mucha gente nos va a preguntar, e incluso nosotros mismos, es muy posible que nos estemos haciendo constantemente la pregunta de ¿por qué es que nos cuesta tanto trabajo poner límites, decir que no o retirarnos de una relación con alguien que claramente nos está haciendo mucho daño? ¿Por qué puede pasar que después de todo lo que hemos pasado, todavía nos lleguemos a preguntar si esto puede ser que se pueda salvar? Si es posible que esa otra persona cambie. Posible puede ser que sea. Los cambios no siempre son tan imposibles. O sea, existe, aunque sea una muy baja probabilidad, de que el cambio pueda ser realista. Pero si nos ponemos a ver todo lo que implica, incluso para nosotros mismos, que somos quienes estamos sufriendo en esta relación, empezar a hacer cambios, los cambios no son fáciles. Los cambios requieren autoconciencia, disciplina, contener impulsos, aprender cosas, buscar ayuda. Implican mucho haber hecho conciencia de qué cosas nos causaron qué efectos y adoptar nuevas formas de entender las cosas o nuevas conductas. Es posible que tengamos que reconocer que todavía no contamos con eso que necesitamos para hacer el cambio y que tenemos que desarrollarlo. Fuerza de voluntad, contención, autoestima, conocimientos, un entendimiento mejor de la situación. Todos estos cambios o todas estas cosas que son necesarias para hacer modificaciones en nuestra personalidad de largo plazo en aquellos aspectos que tanto nos están haciendo sufrir, son complicados. Ahora, vámonos a poner en el punto de vista de una persona que no tiene interés o motivación para hacer esos cambios, pues porque le gusta la vida que lleva, porque les gustan los beneficios que tienen, porque está viviendo o está viviendo la relación con nosotros en sus términos o como lo ha decidido. ¿Por qué querría o estaría dispuesto a hacer todo el trabajo que se necesita para poder hacer cambios duraderos, profundos y pasar por todo ese proceso de transición que implica adquirir nuevos hábitos, habilidades, formas de pensar, formas de relacionarse? Es por esto que decimos con tanta frecuencia que es tan difícil que una persona que está siendo abusiva, que no tiene conciencia, autocrítica, empatía, motivación y entendimiento de todo lo que sus acciones y sus palabras están causándole a los demás, cambie. Aquí la pregunta no es tanto de si es posible, sino si el otro está en este momento haciendo el trabajo necesario y con la disposición necesaria para sostener ese esfuerzo por tanto tiempo. Los cambios no son fáciles. Y cuando las personas me hacen esta pregunta, yo trato de voltearla un poco porque esa es la forma en la que muy probablemente vamos a tener que solucionar ese problema que a nosotros nos está haciendo sufrir tanto con esta persona, esta relación tóxica, este trabajo tóxico o esta relación con un familiar que nos está haciendo tanto daño, y es, ok, ¿qué tanto puedes cambiar tú y en dónde puedes cambiar tú? Porque a veces tenemos mucho más claro el entendimiento de en qué cosas está fallando la persona narcisista, cuáles son las conductas tóxicas que está haciendo que nos están haciendo sufrir. Y eso es necesario para tener claridad de no estar confundidos y que estas conductas sí significan manipulación, abuso o un problema en la personalidad de alguien que no es nuestra responsabilidad cambiar y con el cual no podemos hacer nada por mucho que nos culpe. También es importante que podamos tener conciencia de que el hecho de saber en qué está fallando la otra persona no es necesariamente lo que va a cambiar nuestro sufrimiento cuando nosotros estamos haciendo cosas con voluntad o sin voluntad que estén incrementando pues el malestar, el sufrimiento, el descontento, el empobrecimiento de nuestra vida. Entonces, parte de lo que nos va a tocar hacer si queremos mejorar nuestra situación es hacer una deliberación y una conciencia mejor de qué cosas sí está en nuestras manos cambiar para que nuestro futuro
sea mejor del que hemos tenido en el pasado. Porque el mero hecho de preguntarnos por qué es que no hemos podido salir de aquí o por qué tenemos este tipo de traumas, de ansiedad, de inseguridades, de incertidumbres, a veces los porqués tampoco nos van a dejar muchos cómo solucionar el problema, porque a veces esto requiere estrategias, nuevas formas de hacer las cosas, aprendizajes y desarrollo de habilidades. Entre esas habilidades está la voluntad. La voluntad, la perseverancia, la tenacidad, la templanza son características que no forman parte inmutable de nuestra personalidad. Hay cosas de esto que podemos cambiar. Y si hasta ahorita tu autoestima está muy lastimada y muy dolida porque si piensas que te has fallado y que no has podido hacer, o no sé, sostener tus límites, mantener la dignidad, que te has portado de formas que te avergüenzan y que te han hecho daño, que has tenido mucho miedo y que estos miedos te han limitado, que no has podido defender aquello que es muy importante para ti y eso ha permitido que otras personas pues abusen de tus miedos, abusen de tus buenas intenciones y esto no te gusta, pero como que no confías mucho en ti, que eso es la parte de la autoestima afectada, porque mucha gente dice, es que no puedo, es que no tengo voluntad, es que no tengo valor. Y esta forma de verlo puede ser algo que si lo creemos completamente nos esté limitando mucho. El coraje, el valor, la voluntad, la tenacidad, es más, la autoestima, la autoconfianza, son cosas que probablemente en este momento sí están debilitadas por el abuso, por la falta de práctica, por la falta de habilidades, por el estado de cansancio físico que traen este tipo de relaciones, por la confusión mental y el cansancio mental también que el abuso puede provocar. La buena noticia es que como muchas cosas, gradualmente esto puede ir mejorando. Y aquí es donde es muy posible que a pesar de todo el esfuerzo que eso implica, tú sí puedas cambiar. Los cambios no se hacen en un día y estar consciente de que a lo mejor en este momento tú no crees que tengas lo que se necesita para llegar a resolver todos los problemas que hay que resolver después de haber estado mucho tiempo con una persona tóxica. Por ejemplo, independencia económica, seguridad laboral, relaciones de amistad o buenas relaciones con el resto de tu familia, el concepto que tienes de ti, el valor, el estado de ánimo, todos estos problemas que posiblemente sí estás llegando a tener, tal vez no sientes que los puedes resolver ya, de veras que sí puedes empezar a desarrollarlos poco a poco. Tener conciencia incluso de cuál es nuestra situación actual y cuáles son nuestras limitaciones actuales puede ser el primer punto, el punto de partida, pero no quiere decir que no podemos hacer nada para poder cambiar esa situación. A veces estos daños a nuestra autoestima nos han hecho pensar que nosotros no tenemos ni la determinación ni el valor para dejar a esa persona, para decirle que no, para mantener nuestros límites, para hacer cambios. Probablemente hasta ahora no lo hemos tenido y no estamos en las mejores condiciones y tal vez nos falta desarrollar este tipo de habilidades, principalmente porque no sabemos cómo. No es lo mismo decir soy un miedoso a decir no he podido enfrentar mis miedos o no sé cómo. O tengo tanta ansiedad que me está costando mucho trabajo poder pensar con claridad y empezar a resolver poco a poco los problemas. O hasta ahorita a lo mejor no he decidido poner límites porque tengo miedo, porque me imagino un futuro horrible, pero en ciertas condiciones posiblemente pudiera hacer avances y los puedes hacer. Los cambios son graduales. Así como no podemos correr un maratón así de un día para otro, y probablemente porque somos realistas y sabemos que la condición física que tenemos no da para correr 10,
20 o 30 kilómetros que requiere un maratón. Pero sí podemos determinarnos, por ejemplo, a paso bajito, salirnos a caminar 15 minutos, después empezar a trotar un poco más, 10, 5 minutos y seguir caminando un poco más. Y eso al paso de los años y con la práctica, o al paso de los meses y con la práctica, puede ser que nos ponga en la condición con la que ya correr 10 kilómetros y después 15, después 20, pues es posible que lo hagamos. Lo mismo sucede con la templanza, con la voluntad, con el valor y con el carácter. Tener valor no implica no tener miedo. Tener una dignidad, una autoestima bien construida, no significa que en algún momento no hayas tenido baja autoestima, limitaciones o que lo sepas hacer todo y puedas estar seguro de ti mismo absolutamente en todas las cosas. Tener una visión realista de nosotros nos permite ver de dónde vamos a partir y hacia dónde queremos llegar. Y tenemos que empezar por ver de dónde vamos a partir, por ejemplo, en ¿a qué le tenemos tanto miedo? Y muchas veces el miedo viene de afuera. Por ejemplo, saber que hay una amenaza, un riesgo inminente de algo, una situación económica complicada. Esa sensación, ese miedo puede ser que nos ayude a medir riesgos. No quiere decir que no podemos enfrentar la situación, pero tenemos que ser estratégicos cuando se trata de enfrentar situaciones de riesgo. Poder ver el riesgo no implica que no podemos hacer nada. A veces implica que vamos a tener que armar una estrategia que no requiere pocas cosas, digamos, que requiere mucho tiempo, que va a ser de largo plazo, que tenemos que apoyarnos en otras personas, ya sea que nos puedan instruir, guiar, acompañar, apoyar, incluso brindarnos por lo menos temporalmente cierta contención o protección. Y a veces la ansiedad, a diferencia del miedo, es como difusa, paralizante y no nos ayuda a pensar estratégicamente, a aportar soluciones o a ver por dónde podemos empezar, sino que nos va paralizando. Parte de lo que tenemos que empezar a hacer, solos o acompañados por alguien o por un proceso terapéutico, por un amigo, por un proceso de meditación o reflexión, es darnos cuenta claramente, con nombre, qué nos estamos imaginando que está provocando tanto miedo. Porque en la ansiedad, mucho del miedo se lo tenemos a lo que estamos pensando que viene a futuro, no realmente a lo que viene a futuro, sino al cómo lo imaginamos, al cuento que nos contamos, a las cosas que visualizamos como que van a ser terribles, catastróficas y espantosas en nuestro futuro. Parte de estos miedos pueden estar relacionados con el rechazo y te imaginas que si dices que no, pones un límite o te va a rechazar tu familia o te va a rechazar esta persona que en este momento es tan importante para ti. Y a veces no solo es el rechazo, sino lo terrible que va a ser, lo insoportable que va a ser vivir con el rechazo de esas personas o con el hecho de que no estén de acuerdo contigo. Y la imaginación puede ser tremendista y terrible. Si te detienes a observar cómo estás pensando y cómo te estás planteando lo terrible que va a ser ese rechazo, probablemente ahí es donde está la desproporción entre la realidad de lo que vas a tener que enfrentar y la cantidad de miedo que estás sintiendo. Si el rechazo te parece insoportable, insuperable, que te va a doler tanto que te vas a sentir en un estado de desesperación espantoso, la dimensión que le damos a este miedo al rechazo o a lo que vamos a experimentar por ese rechazo nos hace impulsivamente evitar a toda costa el rechazo de esta persona. El miedo puede ser a su enojo. Tal vez esa persona sí se va a enojar. No es que no nos quiera, pero hace berrinche. La gente muy manipuladora, chantajista, coercitiva, cuando tú dices que no, sí te castiga con el látigo de su enojo. Entonces explota, grita, despotrica y sinceramente a veces de ahí no pasa. Tal vez en su frustración te haga sentir culpable, diga muchas cosas y ya, porque te necesita más que tú a ella, porque depende más de tus tratos, de tus consideraciones, de tus servicios, de tus habilidades, incluso de lo que tú dependes de esa persona. Tal vez en su enojo
te va a hacer pasar un mal momento. Y lo que imaginamos que va a suceder si pasamos un mal momento o cuando esa persona se enoje, tal vez es mucho más terrible y espantoso que no dejarnos chantajear por una persona que hace berrinches como si tuviera 3 años cuando las cosas no salen como quiere. Aquí no estoy hablando de cuando el riesgo sea real y ya hay amenazas o indicaciones de que puede haber violencia física. En esos casos, no quiere decir que no puedas afrontar esa situación, quiere decir que más te vale no afrontarla sola o solo, sobre todo en situaciones en donde no estás preparado para mantener tu integridad y tu salud física. En estos casos vas a necesitar buscar apoyo de otras personas. Pero en estos casos a veces lo que sucede es que también te da vergüenza. Vergüenza de qué va a pasar si otras personas se enteran de la situación en la que estás o de lo mucho que has aguantado. Y aquí puede ser otra vez una situación similar, que a lo mejor lo que tú estás pensando que va a pasar o lo que van a pasar, va a pensar de ti, o está muy exagerado o la importancia que le das también puede ser que esté muy exagerada y lo esté volviendo peor. Tal vez no les va a gustar, tal vez van a tener una opinión al respecto, tal vez sí se van a enojar, pero probablemente el efecto que tenga esto no sea tan grande como tú te lo estás imaginando o tan imposible de sobrellevar o de manejar para ti. Tal vez te imagines que si tú dices que no, pones un límite, empiezas a hacer cosas que sean buenas para ti, buscas un trabajo, independencia económica, vas a perder la relación. Esto puede que sea así. Puede que vaya a cambiar la relación o vayas a perder la relación que llevas con esa persona, la relación de trabajo, de pareja, lo que sea. Pero la imaginación no se detiene ahí, en el tal vez pierdo la relación, sino el nunca voy a encontrar otra relación como esta, no me voy a volver a enamorar, voy a sufrir muchísimo, no lo voy a poder superar, esto va a ser tremendo, terrible y catastrófico. Por eso es tan importante observar esos pensamientos automáticos que muchas veces sí nos creemos que están incrementando el miedo y haciendo que impulsivamente nos volvamos a pegar a eso que temporalmente nos da como cierta seguridad, al mantener la relación y a que esa persona no se vaya por el significado que le damos, por lo mucho que imaginamos cosas tan tremendas y catastróficas a partir de eso que pensamos que vamos a sufrir y que no vamos a poder salir de ahí o que hay cosas que simplemente no vamos a poder superar. A veces entre esas está la soledad. La soledad duele, no nos gusta, es un proceso que muchas veces puede ser incluso disfrutable, puede ser también parte de lo que nos ayude a cambiar muchas cosas, a entendernos mejor a nosotros mismos. Todo depende de qué hagamos con ella. Cuando es voluntaria puede ser que no sea desagradable. La soledad en la que sufrimos muchos, aquella soledad en la que no nos sentimos vistos, en las que podemos sentirnos como desarraigados, algo rotos. Y esto, así sea doloroso, no siempre es tan destructivo como lo pensamos y puede ser necesario, sobre todo después de un tiempo de haber estado constantemente al pendiente de los deseos de otros, de la opinión de otros, de agradar a otros, de que otro no nos rechazara, posiblemente el poder reencontrarnos con quién somos, cuáles son nuestras necesidades, qué podemos hacer, dónde están nuestras fortalezas y nuestro coraje, pues pueda requerir de un tiempo de estar solos. Lo terrible que pueda ser la soledad depende de, uno, cómo la visualicemos, qué hagamos con ella y también en qué tanto la incrementemos, porque a veces no pedir ayuda a otras personas que podrían estar dispuestos a ayudarnos, por ejemplo, un poco con los hijos, un poco con el tiempo, a lo mejor de alguna forma un apoyo temporal, de forma de económico, una asesoría que te pueda ayudar a resolver, pues son cosas que sí vas a necesitar y que hay quien estaría dispuesto a darla, pero también hay que aprender a pedirla. Entonces, haz una lista de todos estos miedos que te puedan estar deteniendo y de la diferencia entre la sensación de miedo y las ideas catastróficas que puedes estar teniendo
que pueden hacer que ese miedo parezca tan inmanejable o imposible de superar. Cuando estamos catastrofizando demasiado las cosas, es muy posible que nos provoquemos una ansiedad tan grande que nuestra ansiedad nos ponga impulsivos y tendamos a hacer cosas que a corto plazo nos alivien ese sufrimiento, pero nos generan muchas más complicaciones a largo plazo. Por ejemplo, si tú has decidido que esta persona no te trata de forma digna, te avergüenza, y que la posición a lo mejor en la que tú mismo o tú misma te has puesto en esta relación te roba la calma y te quita la dignidad y te decidiste que vas a bloquear la comunicación con esa persona, que no vas a contestar los mensajes o que no vas a suplicar cosas o que no vas a dar explicaciones de cosas que ya no quieres dar, pero te empiezas a desesperar y le vuelves a mandar el mensaje, a corto plazo quizá te sientes mejor, un ratito, pero la vergüenza, las dudas acerca de si vas a poder mantener tus límites, mantener la dignidad, protegerte a ti mismo, se van a incrementar. Esta impulsividad puede ser lo que esté reforzando la idea de que no tenemos valor, de que no tenemos dignidad y de que no vamos a poder. Pero esto, igual por ejemplo que ciertas adicciones, pues se puede manejar conteniéndonos en el momento de la impulsividad y dándole una regulación al impacto de la catastrofización que estamos haciendo, pensando diferente. Algo que puede ayudarte mucho cuando estés pintándote el panorama tremendo de si la otra persona se va, te rechaza, si ya no te quiere, si pierdes la relación, es también contemplar las ganancias que eso puede traer y esperarte para contestar ese mensaje o para buscar a esa persona o para decirle que sí o para aceptar una invitación o para postergar el poner límite a hacer cambios o tomar una decisión que te pueda proteger o ayudar. Entiendo que esto no va a cambiar la forma como en el instante te sientes, pero sí va a cambiar la forma como a largo plazo te sientes. Vamos a suponer que en el momento que estás dándote cuenta de todo lo catastrófico que te estás pintando, el rechazo de esa persona, si tú no contestas ese mensaje, no sales con ello, no le aclares todo lo que quieres aclarar por mensaje, empiezas a pensar, ¿qué pasaría si no contesto ahorita? Probablemente esta persona no me pega la maltratada en mi vida, no me hace sentir humillada y ofendida, no me muestra el látigo de su rechazo, no me hace sentir tan avergonzada de mí mismo y eso va a aumentar mi dignidad. Vamos a suponer que dices, no, pero es que me voy a quedar solo, mejor le mando un mensaje porque es como si fuera tu último tren en la vida y no te vas a volver a poder subir a ninguna otra relación si en este momento no vuelves a establecer el contacto con esa persona. Espérate, deja que pase la tormenta emocional de este momento y mientras tanto ve viendo